Bienvenidos de nuevo a Matematizando, yo soy Nakis, vamos a resolver el examen de BAU de Asturias de junio del año 2020, o del curso 2019-2020. Bueno, como siempre, suscribiros y darle a me gusta si os gusta el vídeo y activar la campanita y todo ese rollo. Vale, vamos a leer un poco las instrucciones, que siempre me gusta leerlas. Fijaros, pone, después de leer atentamente el examen, responda razonadamente 4 preguntas cualesquiera a elegir entre las 8. Son 8 preguntas, 2 de cada bloque, 2 del bloque de geometría, análisis, estadística y álgebra. Podéis elegir las que queráis, no tenéis que elegir uno de cada bloque, ¿vale? Aquí os lo pone bien claro, elegir 4 cualesquiera entre esas 8. Tiempo y calificación, 90 minutos. Y cada ejercicio vale 2,5 puntos. Bueno, hay tiempo de sobra. 90 minutos se resuelve el examen entero, que será más o menos lo que nos lleva a nosotros resolver las 8 preguntas y seguramente con un montonazo de trucos. Bueno, y aquí os dice que el estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá. Es decir, si respondéis la 1A, la 2A, la 3A y la 4A, pues lo ponéis aquí. Vamos a responder las preguntas bla, bla, bla. Porque si respondéis 5 preguntas y no decís cuáles son las que queréis que os califiquen, es posible que alguna os la anulen. Si os fijáis, pone aquí, la selección de preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen más de 10 puntos. Obviamente, si elegís 5, pues va a sumar más de 10 puntos, ¿vale? Ni agrupaciones que no coincidan con las indicadas. Bueno, aquí os dice que podéis elegir las 4 que queráis, con lo cual esto sin problemas. Y aquí pone que puede conllevar a la anulación de alguna pregunta. Entonces no deis esa opción, elegir 4 y una vez que las hayáis contestado, si alguna no la queréis contestar, pues nada, simplemente la tacháis y al final ponéis las preguntas válidas son las que sean y así evitáis que os anulen ninguna pregunta. Vamos entonces con la pregunta 1, bloque de álgebra. Nos dice, un estudiante ha gastado 57 euros en una papelería en la compra de un libro o una calculadora en estuche. Sabemos que el libro cuesta el doble que el total de la calculadora y el estuche juntos. Vale, es posible determinar de forma única el precio del libro y de la calculadora. Bueno, aquí nos preguntan una serie de preguntitas. Bueno, obviamente aquí lo que tenemos que hacer es plantear un sistema de ecuaciones. Bueno, yo ya sé más o menos cómo lo hay que plantear. Era bueno que hicieseis una lectura más comprensiva. Si lo necesitáis, pues lo volvéis a leer tranquilamente y ya está. Pero siempre es bueno que hagáis una lectura así rápida como la hice yo. Bueno, está claro que aquí hay una serie de variables. Vamos a llamar X, pues por ejemplo, los euros que cuesta pues el libro, ¿vale? Los euros que cuesta el libro. Vamos a llamar Y pues a los euros que cuesta la calculadora. Vamos a poner aquí calculadora. Y vamos a llamar Z a los euros que cuesta el estuche. Vale. Siempre es bueno en el planteamiento de problemas que pongáis quiénes son las variables, sobre todo las unidades. La X no es lo mismo que sean los euros que cuesta un libro, que sea el número de libros, ¿vale? Entonces eso es bueno que lo indiquéis. Fijaros, nos dice que nos hemos gastado 57 euros. Entonces eso quiere decir que los euros que me he gastado en los libros, más los euros que me he gastado en la calculadora, más los euros que me he gastado en el estuche, esto da 57 euros. Fijaros que dice que nos hemos comprado un libro, una calculadora en estuche, ¿vale? Uno de cada. Entonces la suma de esos 3 da 57. Y la segunda dice que el libro cuesta el doble que el total de la calculadora y el estuche juntos. O sea, lo que nos está diciendo es que el libro es la X, cuesta tanto como la calculadora más el estuche, pero el doble, o sea, el doble de esto, o sea, 2 veces esto. Perfecto, ya tenemos planteado el sistema, no nos da nada más. Con lo cual tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Bueno, vamos a escribirlo en forma general con la X, la Y, la Z, todo para este lado. Fijaros que aquí el 2Y pasaría restando aquí como menos 2Y. Y el 2Z pues también pasaría restando como menos 2Z igual a 0, ¿vale? Y lo escribimos así, que es la forma en la que se suelen escribir los sistemas. Entonces, venga, vamos a intentar responder a la pregunta A. Nos dice, ¿es posible determinar de forma única el precio del libro? Bueno, esto sería si consiguiésemos que de aquí nos quedase X igual a un número. Es decir, si consiguiésemos hacer reducción y que se nos fuesen la Y y la Z. Si os fijáis, bueno, voy a escribir esto como si fuésemos a hacerle Gauss. Voy a escribir los coeficientes 1, 1, 1, o sea, 1, 1, 1, 57. Y aquí 1 menos 2 menos 2, 0. 1 menos 2 menos 2, 0. Bueno, fijaros una cosa. Aquí tengo un 1 y un 1 y aquí tengo un menos 2 y un menos 2. Con lo cual, si multiplico esta por menos 2
o por 2 y le sumo esta, se me van a ir tanto la X como la Y, fijaros. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser, en lugar de coger una pivote y hacer ceros, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, la primera fila la dejamos como está, 1, 1, 1, 57, y vamos a combinar estas dos para que se nos vayan estas dos, la X y o sea, la Y y la Z, y nos quede solamente la X. Si os fijáis, si multiplicamos esta por 2, también va a quedar esta multiplicada por 2, al sumar esta más esta me va a quedar 0. Entonces fijaros que la fila 2 la vamos a cambiar por ella misma, más 2 veces la fila 1. Es decir, esta fila la multiplicamos por 2 y le sumamos esta. 2 más 1, 3. Multiplicamos por 2 y sumamos esta. 2 menos 2, 0. Multiplicamos por 2 y sumamos. 2 menos 2, 0. Multiplicamos por 2 y sumamos. 57 por 2, 114. Perfecto. Y hemos hecho ceros en estos dos, con lo cual, en realidad, si transformamos esto en sistema de ecuaciones otra vez, ponemos x más y más z igual a 57, y aquí ponemos 3x igual a 114, podemos despejar de aquí la x que nos sale, bueno, voy a ponerla aquí debajo, la x que nos sale 114 dividido por 3, que estos son 38 euros. Por tanto, a la pregunta de si es posible determinar de forma única el precio del libro, pues la respuesta es que sí, porque el libro tiene que costar 38 euros. Nos pregunta también si es posible determinar de forma única la calculadora. Bueno, fijaros que esto es un sistema compatible indeterminado. Esto se ve muy fácil porque tengo dos ecuaciones en las que, bueno, si haciendo ceros aquí, si os fijáis, tanto la matriz A, que sería esta, como la matriz ampliada, que sería esta, ambas tienen rango 2, y porque estas filas son independientes y por lo tanto los rangos son iguales, sistema compatible, pero sería un compatible indeterminado porque no coincide con el número de incógnitas. Esto quiere decir que tenemos infinitas soluciones y no podría ser que pudiésemos determinar el valor de la calculadora, porque si pudiésemos determinar el valor de x y también pudiésemos determinar el valor de la calculadora, tendríamos automáticamente determinada el valor de ¿cuál es la otra variable? La calculadora del estuche, porque si x más y más z tiene que valer 57, si yo supiese lo que vale x y también supiese lo que vale y, pues también sabría exactamente lo que vale z. Y esto no sería un sistema compatible indeterminado, sino que sería un sistema compatible determinado. Y en un sistema con dos ecuaciones y tres incógnitas nunca podemos tener una solución única. Perfecto, venga, vamos a por el ejercicio 1b. Venga, suscribiros, darle a la campanita y darle a me gusta. Venga, que si me ayudáis un montón. Bueno, dice, dadas las matrices A igual, tenemos aquí una matriz con un parámetro m, y B, una matriz, pues nada, todo numeritos. Dice, discuta el rango de A según los valores de M. Bueno, ya sabéis que esto se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer por el método de Gauss, o sea, haciendo ceros, y por determinantes. Entonces vamos a hacerlo primero por el método de Gauss. Lo vamos a resolver de las dos maneras, ¿vale? Para que sepáis hacerlo de las dos. Luego vosotros, pues con que lo hagáis de una, ya sabéis que es suficiente. Bueno, tenemos que hacer ceros en esta matriz. Fijaros que podemos reordenar las filas, no estamos haciendo el determinante, entonces podemos reordenar las filas de A como nos dé la gana, más que nada para tener un 1 en el pivote. Entonces esta fila la voy a poner la primera, ¿vale? Voy a poner aquí 1, M, 2, y luego, por ejemplo, pues nada, el resto ya las pongo tal cual están, M1, 3, y aquí pongo 1, M, 3. Vale, perfecto. Venga, vamos a coger esta como pivote. Ya sabéis que la fila pivote, pues una vez que se coge, se deja como está, ¿vale? 1m, 2. Y quiero hacer aquí un 0. Entonces tengo que multiplicar esta por m y restar esta menos esta. Por tanto, la fila 2 la voy a dejar como ella misma, menos m veces la fila 1. Entonces, si multiplico esta por m, m menos m me sale 0. Si multiplico esta por m, 1 menos m cuadrado, pues tengo que dejar 1 menos m cuadrado, y voy a poner el 2 un poco más allá, aquí, y si multiplico esta por m, hago 3 menos 2m, pues nada, pongo aquí 3 menos 2m. Vale, para hacer un 0 aquí, pues solamente hay que restar esta menos esta. Entonces la fila 3, pues nada, esta es muy sencilla, la vamos a cambiar por ella misma, menos la fila 1. Nada, 1 menos 1 sería 0, m menos m sería 0 y 3 menos 2 sería 1. Perfecto, ya tenemos aquí el sistema este triangular. Fijaros que si 1 menos
m cuadrado, que es esta casilla de aquí, fuese distinta de 0, y esto ocurre cuando la m sea distinto de más menos 1, bueno, pues tendríamos 1, 2 y 3 filas distintas de 0. Quiere decir que entonces el rango de A sería 3. Nos quedaría entonces por estudiar qué pasa si la m vale 1. Bueno, pues nada, si la m vale 1, fijaros, vamos a escribir esta matriz con la m un 1, 1, 1, 2, aquí quedaría 0, aquí quedaría 0 y aquí quedaría 1, y aquí quedaría 0, 0, 1. Fijaros que esta fila y esta son iguales, con lo cual esta fila a efectos de rango no me sirve, por tanto el rango de A será 2. ¿Y qué pasa si la m es menos 1? Pues lo mismo, ponemos un menos 1, quedaría 1, menos 1, 2, aquí quedaría 0, 0, si aquí ponemos menos 1 quedaría 3 y 2, 5, y aquí quedaría 0, 0, 1. Fijaros que esta fila es esta multiplicada por 5, por tanto esta, o esta da igual, ¿eh? Es como si no estuviera, y por tanto el rango de A sería también 2. Perfecto, bueno, ya dijimos también que esto se podía hacer por determinantes, ¿vale? Buscando determinantes. Vale, vamos a hacer determinante de A. Fijaros que si el determinante de A fuese distinto de 0, tendríamos un determinante de 3 por 3 distinto de 0, por tanto el rango sería 3. Entonces vamos a calcular el determinante de la matriz M1, 3, 1, M2, 1, M3. Pues nada, lo desarrollamos, podemos hacer ceros para hacer el determinante, pero si queréis lo hacemos directamente por Sarrus. M por 3 quedarían 3m al cuadrado, este por este quedan más 3m, este por este quedan más 2, y ahora vamos con las que van restando, menos este por este, que serían menos 3m, menos este por este, que serían menos 3, y menos este por este, que serían menos 2m cuadrado. Bueno, vamos a operar un poco, 3m cuadrado y 2m cuadrado, queda m cuadrado, 3m y 3m se van, 2 menos 3 queda menos 1, y fijaros que si esto es distinto de 0, o sea, cuando la m sea distinto de más menos 1, porque esta ecuación es distinta de 0 cuando la misma es distinta de más menos 1, el rango sería 3. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un determinante de orden 3 distinto de 0. Entonces, cuando existe un determinante de orden 3 distinto de 0, el rango es 3. Y ahora habría que hacer qué pasa si la m, por ejemplo, es 1. Pues nada, hay que coger la matriz, colocar 1, sabemos que rango 3 no tenemos, y tenemos que buscar rango 2. ¿Vale? Lo único que estoy haciendo es escribir la matriz, toda ella, en vez de con m's, con unos. Fijaros que tenemos que ver si tiene rango 2, y para ello simplemente tenemos que buscar un determinante de 2 por 2 distinto de 0. Este determinante de aquí, por ejemplo, el determinante 1, 3, 1, 2, es distinto de 0, por tanto, el rango de la matriz A, cuando la m es 1, es 2. No puede ser 3 porque sabemos que el determinante total nos va a dar 0. ¿Y qué pasa si la m es menos 1? Pues hacemos lo mismo, cambiamos las m's por menos 1, 1 menos 1, 2 y 1 menos 1, 3, y tengo que encontrar un determinante de 2 por 2, porque sé que el rango 3 no tiene, ¿vale? Tengo que ver si tiene rango 2. Y por ejemplo, pues si veis este determinante de aquí, el 1, 3 menos 1, 2, también es obvio distinto de 0, y por tanto el rango de A también es 2 cuando la m es igual a menos 1. Vamos entonces a por el ejercicio B. Nos dice qué dimensiones ha de tener la matriz X para que sea posible hacer la ecuación A por X igual a B. Fijaros, queremos hacer la ecuación A. La matriz A es de 3 por 3, es de 3 por 3. Queremos multiplicarlo por una matriz X que no sabemos qué dimensiones tiene, vamos a poner A por B. Y queremos que nos dé la matriz B, que es una matriz que tiene 1, 2, 3 filas y 2 columnas. O sea, es una matriz de 3 por 2. Bueno, os recuerdo, para que dos matrices se puedan multiplicar, este número y este tienen que ser iguales. Si los ponéis uno al lado de otro, este y este tienen que ser iguales. Es decir, el número de columnas de la primera tiene que coincidir con el número de filas de la segunda. Por lo tanto, aquí está claro que la A tiene que ser 3.
Y la matriz resultante, vamos a cambiar también de color, la matriz resultante es una matriz de orden este número y este número. Y como la matriz resultante es orden 3×2, pues está claro que la B tiene que ser 2. Entonces la X tiene que pertenecer a las matrices de orden, habíamos dicho, de orden 3×2. Pues 3×2. Pues nada, seguimos. Vamos a hacer el apartado C. Dice, calcula la matriz X para el apartado anterior cuando la M es 0. Bueno, básicamente, el apartado C lo voy a poner aquí. Tenemos el producto de A por X igual a B. Voy a poner la B de este lado. Y lo que queremos es despejar, por decirlo de alguna manera, la X. Ya sabéis que para despejar en matrices no se pueden pasar matrices dividiendo. No existe la división. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que me desaparezca esta de aquí? Pues multiplicar por a a la menos 1 de este lado y multiplicar por a a la menos 1 de este lado. De esta manera, a a la menos 1 para A es la identidad por X es X, y nos queda que X es a a la menos 1 por B. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que calcular a la menos 1, lo primero que tengo que hacer es ver si a la menos 1 existe, calculo a la menos 1 y una vez que tenga calculado a la menos 1 lo multiplico por B y ya está. ¿Cómo se calcula a la menos 1? Se puede hacer de varias formas. Una de las maneras más sencillas es haciendo la matriz adjunta de la matriz traspuesta y todo ello dividido por el determinante de A. En vez de la adjunta de la traspuesta se puede hacer la traspuesta de la adjunta, pero yo prefiero hacer primero la traspuesta para que no se me olvide, básicamente, porque si no, la mitad de las veces se me acaba olvidando. Entonces, venga, voy a poner aquí la matriz A, que la matriz A es, bueno, poniendo la M un 0 sería 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 3. Tenemos que hacer el determinante de A, el determinante de la matriz A. Ya lo habíamos hecho antes cuando hicimos lo de mirar el rango por determinantes, pero bueno, si queréis lo podemos volver a hacer. Este por este queda 0, este por este queda 0, este por este quedan 2. Ahora los negativos, este por este queda 0, este por este queda 0 y este por este queda, pues aquí un más, es menos 3. ¿Vale? Y esto nos sale igual a menos 1, con lo cual el determinante de A vale menos 1. Ya digo que podríamos haber aprovechado que ya hicimos antes el determinante, pero bueno, como lo he borrado, pues nada, lo hacemos otra vez y ya está. Bueno, lo que os decía, voy a hacer primero la matriz A traspuesta. ¿Por qué hago la matriz A traspuesta? Porque si lo transpongo al final se me acaba olvidando. Bueno, la matriz A traspuesta ya sabéis que es coger por filas la matriz A y escribir por columnas, o sea, 0, 1, 3, pues yo escribo 0, 1, 3. 1, 0, 2, escribo 1, 0, 2. Y 1, 0, 3, escribimos 1, 0, 3. Ya tenemos la matriz traspuesta. Bueno, ahora vamos a hacer la adjunta de esa matriz traspuesta. Voy a escribir aquí lo de los signos. Acordaos que son más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Esto quiere decir que cuando hagamos los adjuntos de esta matriz, los que estén en la posición positiva los vamos a mantener de signo y los que estén en posición negativa los vamos a cambiar. No quiere decir que los pongamos con signo menos, los vamos a cambiar. Si son más los ponemos con menos, son menos los ponemos con más. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos allá. Vamos a hacer el adjunto de este. Sabéis que se tacha fila y columna y se hace este determinante. Este determinante da 0. Pues nada, ponemos aquí un 0. Venga, tachamos ahora el de esta, fila y columna. Este por este y este por este nos salen 3. Pues venga, ponemos aquí un 3. Bueno, como estamos en una posición negativa, deberíamos poner aquí un menos 3. Vale, tachamos el de este, que hay que tachar fila y columna. 1 por 2, 2. Pues ponemos aquí un 2 porque estamos en una posición positiva. Vamos a hacer el adjunto de este, tachamos fila y columna. 1 por 3, 3, 3 menos 2 es 1. Pues nada, como estamos en una posición negativa, ponemos menos 1. Vamos a hacer el adjunto de este, tacho y tacho, y hago este determinante. 0 menos 3 son menos 3. Como estamos en una posición positiva, lo dejo con el signo que está. Vamos a hacer el de esta. Tacho y tacho, este por este menos 3 serían menos 3. Como estoy en una posición negativa, pues pongo más 3. Bueno, estoy haciéndolo despacito, pero ya veis que es bastante sencillo. Tacho y tacho, este determinante sale 0. Pues nada, pongo un 0, vamos a hacer el de esta, tacho y tacho, 0 menos 1 es menos 1, como estamos en una posición negativa, pues cambio de signo. Y el de este, tacho y tacho, 0 por 0 menos 1, queda menos 1 en una posición positiva, con lo cual mantengo el signo.
Perfecto, y ahora tendría que dividir por el determinante. Bueno, con el determinante me ha salido simplemente -1, dividir por -1 es lo mismo que cambiar de signo, ¿vale? Entonces nada, la matriz nos queda 0, 3, menos 2, 1, 3, menos 3, 0, menos 1, 1. Esta es la matriz a la -1. Y ahora pues nada, tenemos que calcular la matriz X. La matriz, bueno, voy a borrar esto de aquí arriba. Fijaros que queremos hacer, nos pide la matriz X. La matriz X habíamos dicho antes que era multiplicar a la -1 por la matriz B. Pues nada, vamos a poner aquí a la -1, 0, 3, menos 2, 1, 3, menos 3 y 0, menos 1, 1. Ponemos al lado la matriz B, que es esta, la 2, 2, 1, 0, menos 1, 2. Y bueno, os recuerdo cómo se multiplicaban las matrices. Se hace una especie de, bueno, una especie no, se hace el producto escalar recorriendo esta matriz así y esta matriz así. ¿Vale? El producto escalar era multiplicar coordenada a coordenada y luego ir sumando. Entonces, fijaros, hay que hacer recorrer esta fila con esta. Entonces hay que hacer 0 por 2 más 3 por 1 más menos 2 por menos 1. Y eso da 5. Pues lo ponemos aquí. Ahora, hacemos esta. Pues yo voy a hacer siempre la primera por la primera por la segunda. Y los voy colocando uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Luego hago la segunda por la primera, la segunda por la segunda. Y los voy colocando en la segunda fila. Luego hago la tercera fila y los voy colocando en la tercera fila. ¿Vale? Ahora cojo esta con esta. Entonces hago 0 por 2, 3 por 2 y menos 2 por 2, con lo cual esto me queda menos 4. Ahora voy a ir por la segunda fila, entonces voy a coger esta y esta columna. Entonces hago 1 por 2, 3 por 1, que ya serían con el 2 y el 3 ya van 5, y menos 3 por menos 1, 5 y 3, 8. Pues lo pongo aquí. Ahora voy con esta y con esta. Venga, 1 por 2, 3 por 0 que es 0, menos 3 por 2 que es menos 6 más 2, menos 4. Venga, vamos a por la última. Cojo esta con esta. 0 por 2, menos 1 por 1 que es menos 1, y 1 por menos 1 que es menos 1, menos 1 y menos 1, menos 2. Esto lo podéis hacer con la calculadora, ¿eh? Podéis poner directamente en la calculadora todas estas cuentas y os sale. Pero bueno, ya veis que no son cuentas tampoco muy complicadas. Vamos con esta fila y con esta. 0 por 2 nada, menos 1 por 0 nada y 1 por 2, 2. Pues nada, aquí tenemos que la matriz X es 5 menos 4, 8 menos 4, menos 2, 2. Venga, seguimos. Vamos a por el bloque 2. Bloque de análisis. Pregunta 2a. Dice, sea la función f, f de x igual a x cubo menos 6x cuadrado más 9x, bueno, una función polinómica. Haya los puntos de corte de la función con el eje de abscisas y si existen los máximos y mínimos relativos, y los puntos de inflexión. Bueno, vamos a hacer el apartado A. Dice hallar los puntos de corte de la función con el eje de las abscisas. Bueno, acordaros que si estos son los ejes coordenados, el eje X, este X, es el que se llama el eje de las abscisas. O sea, nos están preguntando el punto de corte con el eje de las X. O sea, nos preguntan el corte con el eje X. Y ya sabéis que el punto de corte con el eje de las X se calcula haciendo y igual a 0 en la igualdad. Acordaos que esta f de x es como si pusiera una y, ¿vale? Aquí es como si pusiera y. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner aquí un 0 y resolver esta ecuación. Fijaros que nos queda una ecuación del estilo x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x. Bueno, el igual a 0 en vez de ponerlo de este lado lo voy a poner de este. Queda lo mismo. Es una ecuación de grado 3. Si os fijáis, no tiene término independiente. Todos los términos llevan x. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es sacar factor común. Sacamos factor común x al cuadrado y nos quedan, a x y nos quedan x al cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. Bueno, tenemos un producto de esto multiplicado por esto que da 0, entonces, pues obligatoriamente el primero, o sea, x es 0, o el segundo, x al cuadrado menos 6x más 9 es 0. Bueno, aquí tenemos ya la primera solución, o el primer punto, el primer valor de x. Fijaros que esto da lugar a un punto de dos coordenadas donde la y es 0, o sea, aquí va un 0 seguro, y en este caso la x también es 0, ¿vale? Tenemos ahora entonces que resolver esta ecuación de segundo grado. Bueno, podéis resolverla por la fórmula, podéis resolverla de cualquier manera, pero si os fijáis, esto es una identidad notable. Esto es lo mismo que x menos 3
elevado al cuadrado, ¿vale? Porque si os fijáis, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. O sea, este polinomio de aquí, esta ecuación de segundo grado, se puede hacer por la fórmula, pero si os dais cuenta de que es una identidad notable, pues claro, esto es muy fácil de saber cuando x menos 3 al cuadrado vale 0, porque esto vale 0 cuando la x valga 3, ¿vale? O sea, x menos 3 al cuadrado es 0, siempre que x menos 3 sea 0, y obviamente esto da x igual a 3, ¿vale? Bueno, entonces, de nuevo, esto nos va a dar otro punto de dos coordenadas. La coordenada y ya sabemos que es 0 y la coordenada x es 3. Entonces tenemos ya los dos puntos de corte, el 0, 0 que sería un puntito por aquí y 1, 2, 3 y el 3, 0 que sería un puntito por ahí. Nos piden además si existen los máximos y mínimos relativos. Voy a hacerlo de otro color. Fijaros, los máximos relativos. ¿Dónde se encuentran los máximos relativos de una función? Donde la derivada valga 0. Entonces vamos a hacer la derivada de la función f' de x. Bueno, derivar esta función es muy fácil. Este sería 3x cuadrado. La derivada de 6x cuadrado, 2 por 6, 12, pues quedaría menos 12x. Y la derivada de 9x sería 9. Bueno, esto hay que igualarlo a 0 y resolver esta ecuación de aquí. Bueno, podemos resolverla por una ecuación de segundo grado, pero también podemos hacer una cosa antes de empezar. Ya sabéis que en una ecuación se puede dividir todos los términos, tanto izquierda a derecha, entre el mismo número. Si dividimos todo entre 3, nos queda x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Entonces esta ecuación es mucho más sencilla de resolver. Bueno, podéis resolverla por la fórmula, pero yo voy a hacerlo de la siguiente manera, con un truquillo, que así os lo enseño. Fijaros, voy a buscar dos números que multiplicados entre sí me den este término independiente, 3. Y luego voy a buscar a ver si esos dos números, cuando yo los sume entre sí, me sale este numerito cambiado de signo. O sea, en vez de menos 4, más 4. Bueno, esto es muy fácil porque si aquí pongo un 1 y aquí pongo un 3, 1 por 3 es 3 y obviamente 1 más 3 es 4. Por tanto, la solución de esta ecuación de segundo grado es x igual a 1 y x igual a 3. ¿Cuándo puedo yo utilizar este truco? Siempre que tenga ecuaciones de segundo grado de este estilo. X al cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, el término, el coeficiente principal tiene que ser un 1, no puede ser un 3. Y siempre me pasa lo mismo. El producto tiene que ser este numerito y la suma este numerito cambiado de signo. Pero bueno, ya digo que si no sabéis hacer esto, pues nada, lo hacéis con la ecuación de segundo grado y ya está. Vale, entonces tenemos que en x igual a 1 y en x igual a 3 podemos tener o un máximo o un mínimo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a calcular la derivada segunda. Derivada segunda de x. La derivada primera era esto, la derivada segunda es 2 por 3, 6x menos 12. Y vamos a hacer una cosa, vamos a evaluar la derivada segunda en el punto 1. A ver cuánto da. Bueno, si evaluamos la derivada segunda en el punto 1, 6 por 1 es 6, 6 menos 12 nos sale negativo. Esto quiere decir que x igual a 1 es un máximo. Máximo relativo. Vale, y vamos a hacer la derivada segunda en el otro punto, en el punto 3, para saber si es máximo o mínimo. 6 por 3, 18, 18 menos 12 nos queda un número positivo. Cuando nos queda un número positivo quiere decir que ese valor es un mínimo relativo. Bueno, ya sabéis que es un poco al revés de lo que parece. Cuando es positivo es un mínimo, cuando es negativo es un máximo. Entonces sabemos que tenemos en x igual a 1 un máximo y en x igual a 3 un mínimo. Y si queremos calcular exactamente cuál es el punto, bueno, pues vamos a poner aquí el punto de dos coordenadas. La coordenada x la sabemos, la coordenada x del máximo es 1, la del mínimo es 3, nos faltaría la coordenada y. Esto se hace muy fácil porque es cambiar la x por este número en la función. Entonces queda 1 al cubo que es 1, 9 por 1 que es 9, 9 más 1 que son 10 y esto da menos 6, 10 menos 6 son 4, con lo cual este valor de aquí sería 4. Vale, y si cambiamos la x por 3, fijaros que queda 3 por 3, 9 por 3, 27. 9 por 3, 27, 27 y 27 son 54, y aquí queda 3 por 3, 9, 9 por 6, 3 por 3, 9 por 6, 54, 54 menos 54, 0. Entonces nos queda el punto 3, 0. Por tanto tenemos máximo relativo en el 1, 4, mínimo relativo en el 3, 0. Vamos a calcular entonces ahora
los puntos de inflexión. Bueno, los puntos de inflexión sabemos que se calculan donde la derivada segunda valga 0. Fijaos que la derivada segunda era esto de aquí, entonces lo único que hay que hacer es hacer 6x menos 12 igual a 0, y bueno, esto es obvio que la x vale 2. Por tanto, en x igual a 2 tengo un posible punto de inflexión. ¿Cómo sabemos si es un punto de inflexión? Bueno, pues será un punto de inflexión si la derivada tercera evaluada en ese punto nos sale distinta de 0. Entonces vamos a calcular la derivada tercera de la función. La derivada tercera pues sería derivar esto de aquí, o sea, nos queda 6. Y 6 es un número que obviamente es distinto de 0, da igual que lo evaluemos en 2 que en no, porque la derivada, como es un número constante, siempre va a quedar 6, distinta de 0. Por tanto, en el punto 2, y vamos a calcular ahora cuál sería la y, tengo un punto de inflexión. Bueno, vamos a calcular la coordenada y. Pues nada, sustituimos. 2 por 2 al cubo serían 8, 9 por 2, 18. 8 más 18 son 26, y aquí serían 2 al cuadrado, que son 4, 4 por 6, 24, 26 menos 24, 2, con lo cual el punto de inflexión está en el punto 2, 2. Venga, vamos a resolver el apartado B. Bueno, pues aquí todos los datos que habíamos sacado, tenemos los puntos de corte en el 0, 0 y el 3, 0, un máximo en el 1, 4, un mínimo en el 3, 0 y un punto de inflexión en el 2, 2. Nos piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, eso es lo que se suele conocer como la monotonía. La monotonía. Vale, fijaros. La monotonía, vamos a dividir la recta real en los puntos donde se anula la primera derivada, que se anulaba en el 1 y en el 3. Entonces aquí vamos a poner un 1 y aquí vamos a poner un 3. Como sabemos que en el punto 1 tenemos un máximo, la función va a hacer una cosita así. Quiere decir que antes del 1 la función crece y después del 1 la función decrece. ¿Vale? Y como en el 3 tenemos una función, o sea, un mínimo, la función va a hacer una cosita así, con lo cual después del 3 la función vuelve a crecer. Entonces, teniendo los datos del apartado anterior, teniendo que esto es un máximo, esto es un mínimo, pues es fácil saber los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Obviamente esto también lo podéis hacer evaluando la derivada primera. Si es positiva sabéis que crece, si es negativa sabéis que decrece. O sea, si aquí cogéis la derivada primera, sustituís por un punto que está aquí y os sale positivo, es que crece, os tiene que salir positivo. Entonces aquí la derivada primera os va a salir positiva, aquí negativa y aquí positiva. Vale, vamos a calcular ahora la concavidad y la convexidad. Bueno, concavidad y convexidad es lo que se conoce como curvatura. Pues lo mismo, la concavidad y la convexidad en los polinomios se cogen los valores de x donde tenemos un punto de inflexión y se mira qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha. Bueno, esto es muy sencillo porque si la derivada segunda es, dependiendo de que sea positiva o negativa, derivada segunda y derivada segunda es positiva o negativa, pues nos va a salir que la función es cóncava o convexa. Os pongo aquí la derivada segunda como la teníamos antes y fijaros, si cogemos un punto que esté a la izquierda del 2, por ejemplo, evaluamos en el menos 10, pues claro, menos 6 por menos 10 son menos 60, esto nos quedaría negativo, y si aquí evaluamos en un número que sea más grande que 2, por ejemplo en el 10, 6 por 10 60, 60 menos 12 nos queda positivo. Ya sabemos que cuando nos queda negativo, negativo es una cara triste, positivo es una sonrisa, y bueno, acordaros que la sonrisa es la función, es lo que se llama la función convexa, con lo cual aquí es convexa y aquí es cóncava. Acordaros, sonrisa, convexo. Convexo, sonrisa. En los libros suele venir al revés, en la mayoría de los libros. A veces esto se llama cóncava hacia arriba y esto cóncava hacia abajo. Pero que sepáis que cuando hay beso, hay sonrisa. Sonrisa convexa. Pues con todos estos datos vamos a intentar ahora realizar un esbozo de la función. Bueno, el esbozo de la función es muy sencillo. En este caso no hace falta calcular posibles asíntotas porque las funciones polinómicas no son asintóticas, ¿vale? Bueno, nada, vamos a poner los puntos de corte. El 0, 0 estaría, por ejemplo, aquí. El 1, 2, el 3, 0 estaría aquí. Fijaros que en el punto 1, 4, 1, 2, 3, 4, vamos a estirar aquí el eje de las y y aquí el eje de las x. En el punto 1, 4, aquí la gráfica tiene un máximo, con lo cual la función hará una cosa así. En el punto 3, 0, o sea aquí la función tiene un mínimo, con lo cual hará una cosa así.
Y como tiene que pasar por aquí, hacer un máximo, hacer un mínimo e irse para allá, bueno, pues obviamente la gráfica va a ser una cosa... Uy, bueno, este se me fue un poco para allá. Aquí debería pasar por el 0, 0 y seguir para abajo, ¿vale? Y aquí hacer así y hacer así, ¿vale? Entonces, como veis, aquí la gráfica es cóncava, aquí es convexa, crece, decrece, crece, y es una función polinómica bastante sencilla. Seguimos, venga, vamos a hacer el apartado C. Este es bastante fácil. Dice, calcula la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa x igual a 2. X igual a 2 será un puntito que está por aquí, ¿vale? Nos piden que calculemos la recta, una recta que sería una cosa así. Vamos a recordar cuál era la ecuación punto pendiente, ¿vale? La ecuación de la recta, punto pendiente, es y menos y sub 0 igual a m, paréntesis, x menos x sub 0. Bueno, como nos decían que la abscisa era el punto 2, nos faltaría calcular la y, pero bueno, sabemos que el punto de inflexión está en el 2, 2, con lo cual x sub 0 va a valer 2 y sub 0 va a valer 2. Este sería x sub 0 y este sería y sub 0. Nos faltaría nada más entonces calcular la pendiente. Bueno, la pendiente de las rectas tangentes siempre se calcula calculando la derivada y evaluándola en el valor de la x del punto que nos den, ¿vale? Si nos dicen que el punto es el 2, 2, pues se evalúa en esta coordenada. Voy a poner por aquí arriba cuánto era la derivada de la función, porque la he borrado antes. La derivada era pues 3x cuadrado menos 12x más 9. Bueno, vosotros ya la teníais hecha, pero bueno, yo la borré. Ahora nada, simplemente hay que sustituir la x por 2. Entonces quedan 2 al cuadrado 4, 4 por 3 12, 12 más 9 serían 21. Fijaros que 12 por 2 son menos 24 más 21 serían menos 3. Por tanto, la derivada o la pendiente de esta función sería menos 3. Pues nada, ahora cogemos aquí en esta ecuación, en la ecuación punto pendiente, que es esta de aquí, sustituimos y ya está. Quedaría y menos la coordenada y del punto, en este caso es 2, y menos 2 igual a m, que es menos 3, paréntesis, x menos la coordenada x del punto, que en este caso también es 2. Esto lo podríamos dejar así, porque no nos dicen que la escribamos en forma general, nos dice calcula la recta tangente, pero bueno, si queréis expresarlo en forma general, pues nada, lo pasamos todo para la izquierda, desarrollamos primero, quedaría menos 3x, 3 por 2 quedarían 6, y pasamos todo para la izquierda, y la ecuación sería 3x más y, el 6 pasaría restando, con lo cual quedaría menos 8 igual a 0, y esta sería la forma general de esa recta tangente. Seguimos, venga, vamos a por el bloque 2b. Venga, como siempre, darle a me gusta, suscribiros y activar la campanita. Venga, sobre todo darle a me gusta al vídeo y así seguiré haciendo vídeos estos. Bueno, dice, sea la función f de x igual a 4 menos x al cuadrado. Apartado A, su gráfica determina con el eje de abscisas, es decir, el eje de las x, un recinto limitado de. Calcula su área. Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio. Bueno, pues nada, vamos a calcular, vamos a dibujar esta gráfica. Vamos a calcular, es una parábola, fijaros que es una parábola cuyo coeficiente principal es menos 1, con lo cual sabemos que tiene esta forma. Entonces vamos a calcular el corte con el eje de las x, el corte con el eje de las y, y así hacemos un pequeño croquis, ¿vale? Corte con el eje de las x, corte con el eje de las y. Vale, ya sabéis que el corte con el eje de las x se da el valor y igual a 0, donde acordaros que f de x es lo mismo que si pusiera una y. Y el punto de corte con el eje de las y es x igual a 0. Entonces nada, pues aquí vamos a coger esta ecuación, ponemos 0 igual a 4 menos x al cuadrado, resolviendo esta ecuación de segundo grado, bueno, lo típico. Bueno, voy a resolverla, no la resuelvo nunca, pero bueno, esta la voy a resolver. El x cuadrado pasa para acá, queda x cuadrado igual a 4, y ya sabéis que el cuadrado se quita de aquí y se pone del otro lado, más menos raíz de 4, bueno, no vamos a entrar en detalle de por qué se hace así, simplemente se hace así, y por tanto queda más menos 2. Por tanto, los puntos de corte son el 2 y coordenada y 0, y el menos 2, porque esto es la x, y coordenada y 0. Bueno, esto es muy sencillo, y cuando la x vale 0, bueno, pues claro, la cuenta queda muy sencillo, porque queda 4 menos 0, es decir, 4. Por tanto, el punto de corte es el punto 0, 4. Pues nada, vamos a hacer un pequeño croquis de la función. Es una función muy sencilla de dibujar. Pasa por el punto, vamos a suponer que el menos 2, 0 está aquí y el 2, 0 está aquí. Pasa por este punto, pasa por este punto, pasa por el punto 0, 4, 1, 2, 3, 4, el punto 0, 4 está aquí. Y bueno, voy a pintarla de un color verde, pues esta parábola es una parábola que haría una cosita así, llega aquí arriba y baja y sigue para abajo. Vale. Obviamente el recinto de que nos piden es este recinto
verde de aquí. ¿Y cómo se calcula este recinto? Bueno, pues este recinto o este área que nos piden calcular el área. Bueno, pues el área pues es sencillamente la integral desde menos 2 hasta 2, desde menos 2 hasta 2 de esta función, ¿vale? Las áreas coinciden con la integral cuando la función está por encima del eje. Si la función estuviese por debajo, sabéis que el área nos quedaría negativa, o la integral va a quedar negativa y hay que ponerla en valor absoluto. Pero bueno, el área, como esta función entre el menos 2 y 2 está por arriba, pues podemos decir directamente que este área es la integral de menos 2 a 2 de esta función, es decir, de 4 menos x al cuadrado diferencial de x. Pues nada, vamos a hacer esta integral. Calculamos primero la primitiva de 4 es 4x, la primitiva de x al cuadrado es elevar a 1 más y dividir por el exponente. Vale, y esto hay que sustituirlo entre menos 2 y 2. Bueno, si os fijáis, esta función es simétrica, entonces podríais haber hecho desde 0 hasta 2 y luego multiplicar por 2, ¿eh? Pero bueno, yo no lo voy a hacer así. Entonces simplemente, pues nada, sustituimos ahora la x por 2, ¿vale? 4 por 2 queda 8, menos 2 al cubo, que serían 8 tercios. Y esto hay que restarle, sustituir la x por menos 2, que aquí quedaría menos 8. Bueno, este signo menos, fijaros que menos 2 al cubo va a quedar también negativo, menos por menos quedaría más, con lo cual aquí quedarían 8 tercios. Bueno, y esto pues vamos a hacerlo directamente. Quedarían 8 y menos por menos más, 8 y 8, 16, y aquí nos quedarían 8 tercios, menos 8 tercios, que serían menos 16 tercios. Vale, si multiplicamos 3 por 16 son 48, 48 menos 16 serían 32, 32 tercios de unidades al cuadrado nos queda el área de ese recinto D. Seguimos, venga, vamos a hacer el apartado B. Nos dice, la gráfica de la función g de x igual a 3x cuadrado divide a D en tres partes. Bueno, fijaros que esta parábola es una parábola que va a hacer una curva de este estilo, ¿vale? Entonces, claro, va a hacer algo así. Hay que saber cuál es este punto y hay que saber cuál es este punto. Bueno, vamos a calcularlo. Fijaros que tenemos la primera ecuación, es esta, y igual a 4 menos x al cuadrado. Y la segunda función, que es una ecuación también, es y igual a 3x al cuadrado. Entonces tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Lo voy a resolver por reducción. Resto ambas funciones y menos y me queda 0. Fijaros que menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado me queda menos 4x al cuadrado y este 4 me queda aquí suelto. Y si resolvéis esta ecuación, esta es muy fácil porque, bueno, voy a resolverla aquí arriba. Quedaría 4x al cuadrado. Ya se ve a ojo lo que va a dar, pero bueno. Este 4 al pasar dividiendo nos quedaría un 1. X al cuadrado igual a 1, pues obviamente la solución es más menos 1. Es decir, corta en los puntos de abscisa x igual a 1 y x igual a menos 1. Bueno, y también podríamos saber cuáles son esos puntos de corte. Simplemente, pues vamos a sustituir la x por 1. Fijaros que queda 4 menos 1, 3. Y por menos 1, pues nos queda exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, en el punto 1, 3, aquí y aquí, corta. Y bueno, esto lo que decía, es una parábola que tiene esta forma, es una parábola que pasa por el origen de coordenadas, porque es del estilo ax cuadrado, entonces esta parábola pues es una parábola que hace así y vuelve para arriba y corta pues en estos puntitos que acabamos de calcular. Nos dice que esta gráfica divide al recinto D, que era este verde, en tres partes. De su 1 pues sería este de aquí, de su 2 es este recinto de aquí que voy a pintar yo de negro, y de su 3 sería este. Y nos pide que calculemos, bueno, hacer el dibujo de los tres recintos. Bueno, pues el dibujo lo tenemos aquí. Y en el apartado C nos dice calcula el área del recinto de sub 2 que contiene el punto P01. Aquí lo del punto P01 nos lo dice, el punto el 01 está aquí. ¿Vale? Nos lo dice para que quede claro cuál es el punto el recinto de sub 2. O sea, el recinto de sub 2 es este de aquí. Entonces, nada, voy a borrar esta parte que no me vale. Y fijaros ahora que, bueno, pues calcular esto es calcular de nuevo una integral. El área de ese recinto, vamos a llamarlo de sub 2, aquí vamos a hacer el apartado C, pues es el área que hay entre estas dos gráficas. Y ya sabemos que, acordaos que este es el menos 1 y este es el 1, esto se resuelve siempre haciendo la integral desde menos 1 hasta 1, desde menos 1 hasta 1 de la función que va por arriba, que es esta, es decir, 4 menos x al cuadrado, a la que le restamos la función que va por debajo, que es esta,
3x al cuadrado diferencial de x. Bueno, lo podríamos hacer al revés, podríamos hacer la de abajo menos la de arriba, lo único que el área pues nos va a salir un número negativo. De nuevo aquí, como estas funciones son simétricas, podríamos hacer de 0 a 1 y después multiplicar por 2. Pero bueno, si no os queréis complicar la vida, lo hacéis así y ya está. Bueno, pues integral de menos 1 a 1, fijaros que esto queda 4 menos 4x al cuadrado, diferencial de x. Y nada, vamos a calcular las primitivas. La primitiva de 4 es 4x, la primitiva de 4x cuadrado es 4x al cubo dividido por 3. Acordaos que se eleva 1 más y se divide por el exponente. Y esto lo tengo que sustituir entre menos 1 y 1. Pues nada, sustituyo por 1 y aquí queda 4 menos 4 tercios. 4 menos 4 tercios. Menos, al sustituir por menos 1 me queda menos 4 más 4 tercios. Nos pasa un poquito parecido a antes. Entonces queda 4 más 4, que serían 8. Y aquí queda menos 4 tercios menos 4 tercios, que serían menos 8 tercios. Y nada, calculamos esta resta. 3 por 8, 24. 24 menos 8 serían 16. Nos quedan 16 tercios de unidades al cuadrado. Es el área del recinto de sub 2. Seguimos, venga, vamos a por el bloque de geometría. Venga, como siempre, darle a me gusta, suscribiros y la campanita, ¿vale? Y así os hago más vídeos de otros años. Bueno, nos dice, dados el punto A, 2, 1, 1 y la recta R, escrita en forma de intersección de dos planos, calcula el vector director de la recta R. Pues venga, vamos a hacer el apartado A. Bueno, el apartado A se puede hacer de varias formas. Yo os lo voy a hacer de un par de ellas, seguramente se puede hacer de más, os lo voy a hacer de un par de ellas. Fijaros, la recta R está escrita como intersección de este plano, vamos a llamarlo el plano pi sub 1, y este otro plano, que es el plano pi sub 2. Imaginaos que tenéis un plano, vamos a dibujar aquí un plano, este vamos a suponer que sea, yo que sé, el plano pi sub 1, por ejemplo. Se llamará este el plano pi sub 1. Y vamos a poner otro plano que lo corte, pues aquí, por ejemplo, ¿vale? Pues nada, pintamos aquí otro plano, vamos a pintarlo así, dibujamos así para arriba y aquí para abajo, pues nada, lo prolongamos así un poquito. Bueno, voy a borrar este cachito para que se vea un poco mejor. Fijaros, este sería el plano pi sub 2, ¿vale? Este es el plano pi sub 2. Bien, cuando nos dan una recta como intersección de dos planos, la interpretación es que si este plano se corta con este aquí, pues claro, esto, que esto se supone que es infinito, esto sería justamente la recta R. Por tanto, el vector director, vamos a dibujarlo desde este lado, sería un vector que va, voy a ponerlo de otro color, ponerlo por ejemplo verde, sería por ejemplo este vector de aquí, ¿vale? Un vector director V sub R que está en la dirección de la recta. Si os fijáis, un vector perpendicular de pi sub 2, que sería un vector que va así, que forma un ángulo recto con este plano, si yo lo dibujo aquí, voy a estirarlo un poco más, voy a llamarlo n sub 1, sería el vector normal del primer plano. Este vector junto con el vector director de la recta forman un ángulo de 90 grados. Y si yo cojo el vector, este sería n sub 2, porque es el vector normal del plano pi sub 2. Y si yo cojo un vector normal del plano pi sub 1 y lo dibujo desde aquí, va a ser un plano, o sea, un vector que sale hacia arriba y que también forma 90 grados, vamos a llamarlo este n sub 2, por ejemplo, n sub 1, porque es el vector normal del plano pi sub 1. Este vector de aquí es también perpendicular a R. Lo vais a ver también más fácil si lo dibujo de esta forma. Mirad, si pintamos un plano y pintamos una recta que está contenida en ese plano, el vector director de esta recta, que sería este, obviamente forma un ángulo de 90 grados con el vector normal de este plano. Este será el vector director de la recta, esta recta R, y este es el vector normal. Es decir, una recta que está contenida en un plano, el vector del plano, llamando vector del plano el vector perpendicular, el vector de la recta, siempre son perpendiculares. Vale, entonces con esto podemos calcular de una manera muy sencilla cuál será el vector director de la recta. Vamos a llamarlo V sub R, porque el vector director de la recta, voy a ponerlo de color negro, se puede calcular como el producto vectorial de el vector n sub 1 con el vector n sub 2, es decir, el vector director o vector perpendicular de este plano y el vector perpendicular de este plano. Y sabemos que los vectores perpendiculares a los planos son los coeficientes de las letras, o sea, el 1, 1, y como no hay z sería un 0, entonces aquí pondríamos 1, 1, 0,
Y aquí pondríamos 0, 1, 1. Si yo realizo este producto vectorial, pues me sale un vector que es perpendicular tanto en N1 como en N2 y por tanto es el vector director de la recta R. Bueno, vamos a ver cómo se hacía esto. Tachábamos y tachábamos, hacíamos este determinante de aquí, que queda 1. Tachábamos y tachábamos la J, hay que acordarse que la J está en la posición negativa, más menos hay que cambiar de signo, nos sale 1, por tanto aquí hay que poner menos 1, y si tacho y tacho la K, pues me queda también 1, como estamos en una posición positiva, lo dejaríamos así. Entonces tengo como vector director de la recta el vector 1, menos 1, 1. Es posible que a lo mejor, bueno, si hubiésemos colocado estos al revés, pues en vez del 1 menos 1, 1 nos habría salido el menos 1, 1 menos 1. Vamos, puede salirnos este vector o este vector multiplicado por algún número. Y otra forma de calcularlo, voy a poner aquí, bueno, voy a hacer aquí un espacio así. Otra forma de calcular el vector director es escribir las ecuaciones de estos dos planos, o sea, las ecuaciones de la recta, escribirlas en paramétricas. Bueno, ¿cómo se hace esto? Lo más fácil, lo que solemos hacer es hacerle ceros para que nos queden ecuaciones más sencillas, pero como estas ecuaciones ya son bastante sencillas, podemos fijaros directamente hacer lo siguiente: x, y z. A z vamos a llamarlo lambda. Si os fijáis, si aquí z la llamamos lambda, y va a ser igual a menos lambda, porque la z que estaría aquí, o sea, el lambda que estaría aquí pasaría para aquí restando. Vale, y si yo aquí pongo en la y pongo menos lambda, la x va a ser 2 más lambda, porque el menos lambda cuando pase por aquí pasa sumando, entonces quedaría 2 más lambda. Y si os fijáis, esto lo puedo escribir, bueno, el 2 más lambda es lo mismo que 2 más 1 por lambda, el menos lambda es lo mismo que 0 más menos 1 por lambda, y el lambda es lo mismo que 0 más 1 por lambda. Por tanto, aquí ya tengo dos cosas. Lo primero, un punto de la recta R, el 2, 0, 0, por si acaso lo necesitase para algo, el 2, 0, 0. Y tengo el vector director de la recta R, que son los numerinos que multiplican al parámetro, 1, menos 1, 1. Si os fijáis, 1, menos 1, 1. Nos ha salido exactamente el mismo que antes. Siempre que tengamos la ecuación de una recta escrita como intersección de los planos de forma que podamos hacer fácil las paramétricas, pues es interesante hacer las paramétricas porque salen los vectores mucho más sencillos y aparte de esa manera pues también tenemos un punto por el que sabemos que pasa esa recta. Venga, vamos a hacer el apartado B. Bueno, voy a poner aquí lo que había calculado antes de la recta R, que habíamos calculado un punto, el 2, 0, 0 y el vector director el 1, menos 1, 1. Pues si acaso nos hace falta. Nos dice, calcula la ecuación del plano pi que contiene al punto A y a la recta R. Es decir, tenemos una recta R, tenemos un punto A, que vamos a comprobarlo primero si no está en la recta, y lo que vamos a hacer va a ser calcular la ecuación de este plano, ¿vale? La ecuación de este plano. Lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a ver si A pertenece a la recta o no. Bueno, debería salirnos que no, pero por si acaso. ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, vamos a sustituir en las ecuaciones de la recta. Si fijaros, si cambiamos la x por 2 y la y por 1, 2 más 1 salen 3, con lo cual la primera ecuación ya no se cumple, por lo tanto, ya sabemos que A no pertenece a la recta, con lo cual todo va bien. Bueno, fijaros una cosa, necesitamos calcular la ecuación de un plano. Siempre necesitamos para la ecuación de un plano el vector normal. Y fijaros que si tenemos, imaginaos que tenemos aquí el punto P sub R, que el punto P sub R lo conocemos, ¿vale? Es este punto de aquí. Este vector y el vector director, vamos a llamarlo aquí V sub R, el vector director de esta recta, ambos forman, voy a ponerlo también a marrón. Si este fuese el vector perpendicular de este plano, voy a llamarlo N. Aquí se forman 90 grados y aquí obviamente también se forman 90 grados. Es decir, el vector normal del plano, el vector normal de ese plano que me están pidiendo, lo voy a calcular haciendo el producto vectorial del vector director de la recta multiplicado por el vector P, o sea, P sub R A o A P sub R, como queráis, ¿vale? Vamos a llamarlo el P sub R A, que será el vector que va desde P sub R hasta A. Bueno, pues nada, voy a calcular aquí cuál es el vector P sub R A, que sabéis que se hace restando A menos P sub R. Bueno, A es el punto 2,
1, 1 y P sub R, el punto de R es el punto 2, 0, 0. Entonces si resto A menos P sub R, 2 menos 2 me queda 0, 1 menos 0 me queda 1 y 1 menos 0 me queda 1. Por tanto, voy a tener que hacer el producto IJK. Voy a poner aquí el vector director de R, que era 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 1, y pongo aquí el otro vector, que es el 0, 1, 1. Vale. Bueno, pues nada, hago este producto vectorial, como siempre, ya sabéis, tacho y tacho, y hago este producto de aquí, menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 1, menos 2, pues nada, ahí pongo menos 2 porque estoy en una posición positiva, tacho y tacho, 1 por 1 es 1, pero como estoy en la posición más menos, lo cambio de signo, y aquí tacho y tacho, y quedaría 1 por 1, 1, como estoy en una posición positiva, pues lo dejo como está. Vale, este es el vector normal de este plano pi. Por tanto, sabemos que la ecuación de pi va a ser del estilo menos 2x menos y más 1z más una cantidad que queda por determinar igual a 0. Esto es lo que se conoce como un haz de planos, ¿vale? Haz de planos paralelos, porque todos estos planos tienen como vector director el menos 2, menos 1, 1. ¿Cómo calculo la D? Pues nada, ahora cogemos un punto por el que sepamos que pasa este plano, me da igual coger este, podemos coger A o podemos coger P sub R. Bueno, como P sub R es más fácil, pues voy a coger P sub R, voy a cambiar la X por 2, la Y por 0 y la Z por 0. Entonces me queda menos 4 porque menos 2 por 2 sería, como la X es 2, menos 2 por 2 sería menos 4 más D igual a 0 porque la Y y la Z son 0 los dos, por tanto la D me sale 4. Y entonces la ecuación del plano sería menos 2x menos y más z más 4 igual a 0. Y bueno, lo de siempre, es posible que os quede esta misma ecuación o que os quede cambiada de signo o quizá multiplicada por algún número. Vamos ahora por el apartado C. Nos dice la ecuación de la recta S contenida en pi que pasa por A y es perpendicular a R. Bueno, a ver, tenemos aquí muchas cosas que hacer. Voy a hacer aquí el ejercicio C. Vamos a hacer un dibujo. Fijaros que nos dice, bueno, tengo aquí el plano pi. Este es el plano pi. Sabemos que el plano pi, dentro está la recta R. Vamos a suponer que la recta R sea esta. ¿Vale? Aquí está el punto A. Esta es la recta R. Y lo que nos piden es pues la ecuación de una recta que está contenida en el plano y que sea perpendicular, o sea, una recta que sea así, que pase por el punto A y que forme 90 grados con esta. Bueno, esto se calcula también de una manera bastante sencilla, porque si os fijáis, el vector director de esta recta va a tener un vector que es perpendicular a este y al vector normal del plano. ¿Vale? Porque si en la recta está la recta S. Si la recta está, bueno, la he dibujado de color verde, voy a dibujarla de color azulín, que era como la había pintado antes. Esta es la recta S. Entonces, si os fijáis, la recta S, su vector director, es perpendicular tanto al vector de R como al normal del plano. Con lo cual, ¿cómo voy a calcular el vector director de la recta S? Pues poniendo el producto vectorial del vector de la recta R, que lo tenía por aquí, el 1, menos 1, 1, con el vector normal del plano, que es el menos 2, menos 1, 1. ¿Vale? Menos 2, menos 1, 1. Y de esta manera voy a obtener un vector director de la recta. Bueno, pues nada, lo voy a calcular. Acordaos que para calcular la ecuación de una recta necesito un vector director y un punto. Pues nada, calculo el vector director de esta manera. Y nada, pues voy a ir tacho y tacho y queda, bueno, este queda menos 1, menos 1, quedaría 0. Ya se ve que va a quedar 0 porque esta columna y esta son proporcionales, pero bueno. Esta y esta estamos en una posición negativa, acordaros, 1 por 1, 1, menos 2 serían 3, pero como estamos en una posición negativa voy a poner aquí menos 3, y ahora tacho y tacho, 1 por menos 1, menos 1, menos 1, menos por menos más, pero como esto va restando, menos 1, menos 2 quedaría menos 3. Bueno, esto si veis que os lía mucho, pues nada, lo hacéis más despacito y ya está. Podríamos coger el vector 0, menos 3, menos 3. También es verdad que podríamos coger el vector 0, 1, 1
dividiendo, por ejemplo, por -3 toda la ecuación. Entonces yo voy a coger mejor este, porque ya sabéis que como vector director podríamos coger este vector o uno que sea más chiquitito, porque cuando yo divido un vector entre un número, lo que estoy haciendo simplemente es hacerlo más chiquitito, pero estoy manteniendo la misma dirección. Entonces nada, como ya tengo un vector y un punto, pues voy a calcular la ecuación. Fijaros que como tengo un 0 en el vector, no sería bueno utilizar la ecuación continua. Entonces voy a utilizar la ecuación vectorial. La ecuación vectorial me dice que la recta S son los puntos X y Z de la forma, es el punto más alfa veces el vector, o sea, es el 2, 1, 1 más lambda veces el vector 0. Bueno, -3 no, voy a utilizar mejor el 0, 1, 1, ¿vale? Podemos utilizar cualquiera de los dos, pero voy a utilizar este que es más sencillo, 0, 1, 1. Y podría dejarlo así. Y luego, pues nada, si queréis utilizar la ecuación, las ecuaciones paramétricas, pues podéis poner x igual a 2 más nada, o sea, x igual a 2, igual a 1 más lambda, 1 más lambda, y z igual a, pues, 1 más lambda también. Bueno, cualquiera de estas podríais dejar esta o podríais incluso dejar esta porque nos dice qué ecuación poner, entonces cualquiera de las dos sería válida. Seguimos, vamos a por el ejercicio 3b. Bueno, como siempre, os recuerdo que le deis a me gusta, ¿vale? Que así me ayudáis un montón. Bueno, he dibujado esta figurita aquí un poco más grande para poder poner los datos porque aquí prácticamente no cabía. Vamos a leer el enunciado, dice sea el prisma triangular, es decir, esto de aquí. Nos dice que los triángulos son iguales y paralelos, es decir, este triángulo de aquí es paralelo a este de aquí abajo, ¿vale? Nos dan por los puntos A, B', C, C', bueno, pues tenemos aquí todos los datos que nos dan. A', B' y C' son los vértices de arriba y A, B, C son los vértices de abajo. Nos dicen que los planos pi al que pertenecen los puntos A, B, C, o sea, el plano de arriba es el plano de abajo es el plano pi, este plano de aquí al que pertenecen A, B, C es pi y el de arriba sería pi'. Pues nada, nos pregunta, calcula el apartado A las coordenadas de los puntos A' y B. Bueno, esto es bastante fácil porque fijaros que para ir desde A hasta A' hay lo mismo que para ir desde C hasta C', porque nos dicen que estos son paralelos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que fijaros que si voy a calcular este vector, voy a calcular el vector C', este vector de aquí, que bueno, que sabéis que se calcula restando C' menos C, o sea, 0 menos 0 serían 0, 4 menos 3 sería 1 y 2 menos 0 que serían 2. Entonces fijaros que si yo al punto A le sumo este vector, o sea, si yo al punto A, porque un vector, acordaos que es un elemento libre, este vector de aquí yo lo puedo poner aquí, entonces si a A le sumo C' me sale A', o sea que A' es tan sencillo como decir que es el punto A más el vector C'. Pues nada, sumamos al punto A, es decir, a este punto de aquí le sumamos este vector, se suman coordenada a coordenada, o sea, se suman igual que vectores, 0 más 1 pues sería 1, 1 más 0 sería 1 y 2 más 0 serían 2. Por tanto, este punto de aquí es el 1, 1, 2. Y también nos piden que calculemos el punto B. Voy a cambiar de color, voy a hacerlo de color verde. Fijaros que para ir de A a B hay que hacer lo mismo que para ir de A' a B'. Voy a calcular a ver cuál sería el vector A', B'. Voy a ponerlo por aquí. El vector A', B'. Pues sabemos que es restar B' menos A'. O sea, menos 1, que serían menos 2. 2 menos 1, que sería 1. Y 2 menos 2, que serían 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular B? Pues lo mismo que antes. El punto B es el punto A al que yo le sumo este vector colocándolo aquí, ¿vale? Al que le sumamos el vector A', B'. Bueno, esto es bastante sencillo y nada, pues hay que sumar este más este, menos 2 más 1, que serían menos 1, 1 más 0, que serían 1 y 0 más 0, que serían 0. Vamos a ponerlo aquí, este sería el punto menos 1, 1, 0. Pues nada, seguimos. Vamos a hacer el apartado B. Bueno, voy a borrar todo esto que no me vale. Voy a dejar, eso sí, todos los puntos. Nos dicen que calculemos la distancia entre los planos pi y pi'. Bueno, antes nos habían dicho que este triángulo y este eran paralelos, que aquí va a haber un plano, que es el que contiene
AB', ese sería Pi', o sea, A'B', C', y aquí hay otro plano, ¿vale? Entonces hay que calcular la distancia entre estos dos planos. Bueno, esto voy a borrarlo. Fijaros que tendríamos que calcular la ecuación de uno de estos dos planos y luego hacer la distancia de un punto a un plano. Pero si os fijáis, tenéis que fijaros siempre en los puntos por los que pasa el plano. Porque si os fijáis, este plano de aquí, el plano Pi', la coordenada Z siempre vale 2. Y si yo sé que un plano pasa por 3 puntos y una de esas coordenadas siempre es la misma, no vale que se repita 2 veces. Si se repite 3 veces, la ecuación de ese plano ya la sabemos. La ecuación del plano Pi' es la ecuación Z igual a 2. Podéis haberlo calculado haciendo lo típico de buscar un vector perpendicular y bueno, utilizar o incluso por el determinante, pero es que es muy sencillo hacerlo. Y si os fijáis, si nos fijamos en el plano Pi', pasa por el punto que tiene coordenada Z0, coordenada Z aquí 0 y coordenada Z aquí 0. O sea, pasa por 3 puntos cuya coordenada también es Z igual a 0. Por tanto, su ecuación es Z igual a 0. Y claro, obviamente, voy a hacerle un dibujo para que lo veáis mejor. Fijaros, el plano, voy a prolongar esto así un poquito. El plano Z igual a 0 es obviamente lo que sería el suelo, ¿vale? Este plano de aquí, ¿vale? Todo lo que sería la parte del suelo es el plano Z igual a 0. Y Z igual a 2, si esto es imaginaos, esto es la Y, esto es la X y esto es la Z, en 3 dimensiones, Z igual a 2 es un plano que está a altura 2, ¿vale? ¿Y qué distancia hay desde un plano que está en el suelo hasta un plano que está en altura 2? Pues obviamente 2. Entonces la distancia desde Pi hasta Pi' es sencillamente 2. Nos preguntan ahora el volumen del prisma, el volumen de este prisma aquí. Bueno, este volumen se puede calcular de una manera muy sencilla. Vamos a hacer una cosa. Voy a recordaros, si teníamos un vector, otro vector y otro. Voy a pintarlos así sencillos, ¿vale? Si teníamos estos 3 vectores y dibujábamos el paralelepípedo que forman, fijaros, voy a dibujarlo de esta manera, ¿vale? Así, 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 ¿vale? Y bueno, esto subiría recto, mejor. Esto se me ha colado un poquito. Vamos a dibujarlo así, mejor. Esto iría así hasta aquí, ¿vale? Bueno, sabemos si este vector es el vector U, este es el vector V y este es el vector W, sabemos que el volumen del paralelepípedo que forman, el volumen de este paralelepípedo, es el producto mixto de U por V por W. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un prisma triangular, es decir, aquí tenemos la mitad de esto. Fijaros que lo que tenemos es como si cortáramos esto a la mitad y nos quedáramos nada más con este cachito de aquí. Fijáis que lo que tenemos es justamente este dibujito de aquí. Por tanto, lo que tenemos nosotros es la mitad de este prisma. Entonces, el volumen de la mitad de este paralelepípedo, entonces el volumen de este prisma triangular sencillamente es el producto mixto dividido entre 2. ¿Y cómo se calcula el producto mixto? Pues el producto mixto se calcula haciendo el producto, o sea, el determinante de los vectores U, V y W, es decir, de los vectores AB, AC y, por ejemplo, AA'. El vector AB ya lo teníamos antes. Bueno, vamos a suponer que este es el vector U. Vamos a llamar a este el vector U, vamos a llamar a este el vector V y vamos a llamar a este, por ejemplo, el vector W. Bueno, el vector U lo voy a calcular directamente porque es simplemente restar esto menos esto, ¿vale? Menos 1 sería menos 2. Ya lo teníamos de antes, pero bueno, 1 menos 0 es 1 y 0 menos 0 es 0. Ahora voy a calcular el vector V, que es restar este menos este. 0 menos 1 es menos 1. 3 menos 0 es 3 y 0 menos 0 es 0. Y ahora voy a calcular el vector W, que es este menos esto. O sea, 1 menos 1 sería 0. 1 menos 0 sería 1. Y 2 menos 0 serían 2. Vale, perfecto. Y todo esto hay que dividirlo entre 2. Bueno, este determinante queda muy fácil porque como tengo aquí estos ceros, pues esto sabemos que va a ser, si cojo este numerito de aquí, tacho y tacho, va a quedar 2 veces el determinante de 2 por 2 de aquí. Menos 2, 1, menos 1, 3
y todo ello dividido por 2. Bueno, este 2 y este 2 se van y esto queda menos 2 por 3, menos 6, menos 1 por 1, que serían más 1, menos 6 más 1, que serían menos 5, y alguno diréis, hombre, ¿y por qué nos quedó menos 5? Bueno, pues porque cuando queremos utilizar el producto mixto para calcular un volumen, tenemos que poner aquí valor absoluto, ¿vale? Entonces hay que coger el valor absoluto de menos 5, y estos son 5 unidades al cubo, el volumen de ese prisma triangular. Venga, seguimos. Vamos a por el bloque de estadística y probabilidad. Venga, llevamos más de una horita. Yo creo que es momento de que le deis un me gusta si no lo habéis dado todavía. Vamos a por el bloque 4A. En un espacio muestral se tienen dos sucesos A y B. Se conocen las siguientes probabilidades. Probabilidad de la intersección, probabilidad de A condicionado a B, que nos dicen que es la misma que B condicionado a A. Probabilidad de A con una rayita encima, esto quiere decir probabilidad del suceso contrario a A, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que no suceda A. Y nos piden calcular la probabilidad de, vamos a hacer el apartado A, este ejercicio es muy sencillo, nos dicen que calculemos la probabilidad de B condicionado por A. Bueno, esta probabilidad es muy sencilla porque la probabilidad de la condición sabemos que es la probabilidad de la intersección. Aquí como tenemos a intersección B, pues ponemos la probabilidad de A intersección B y siempre dividido por la probabilidad de la condición, por la probabilidad de A. Fijaros que la probabilidad de A intersección B la tenemos, que es 0,3. 0,3. La probabilidad de A no la tenemos, pero sabemos que la probabilidad de un suceso siempre es 1 menos la probabilidad de su suceso contrario, o sea, 1 menos la probabilidad de el suceso contrario de A. O sea, 1 menos esta probabilidad de aquí nos la da el ejercicio, que es 0,2. Por tanto, la probabilidad de A es 0,8. O sea que aquí abajo ponemos 0,8 y 0,3 entre 0,8 pues es 3 octavos. 3 octavos. Bueno, 1 octavo es 0,125, por tanto 3 octavos será 0,375. Vamos a por el apartado B. Nos piden la probabilidad del suceso B. Bueno, fijaros que vamos a escribir la probabilidad de esta condición al revés. Vamos a escribir la probabilidad de A condicionado a B. Esto sabemos que es la probabilidad de la intersección de A intersección B dividido por la probabilidad de la condición. Vale, por tanto despejamos aquí la probabilidad de B. Probabilidad de B es igual a probabilidad de A intersección B, es decir, probabilidad de B pasa para allá y A condicionado a B pasa para acá, ¿vale? Pasa dividiendo. Entonces quedaría probabilidad de A condicionado por B. Fijaros que la probabilidad de A intersección B era 0,3, la sabíamos de antes, 0,3. Y la probabilidad de A condicionado a B nos dice el ejercicio que es lo mismo que la probabilidad de B condicionado a A. Fijaros que nos lo pone aquí. Es decir, esta probabilidad de aquí es esta. O esta de aquí, que voy a aprovechar este dato de aquí. Fijaros, bueno, podríamos poner aquí debajo 0,375 y hacer la división, ¿vale? Pero como yo tengo que la probabilidad es este cociente, pues voy a aprovechar a poner aquí 0,3 dividido por 0,8. El 0,3 y el 0,3 se van y el 0,8 que está dividiendo pasa arriba multiplicando y así no tengo que hacer ninguna cuenta y la probabilidad sale que es de 0,8. De todas formas, ya os digo que podéis poner aquí 0,3, aquí debajo ponéis 0,375, hacéis la cuenta con la calculadora y veréis que os sale lo mismo. Y en el apartado C nos pregunta si los sucesos son independientes. Bueno, los sucesos son independientes si la probabilidad de la intersección coincide con el producto de las probabilidades, ¿vale? Esto es la condición para que dos sucesos sean independientes. Si se cumple esto, vamos a poner aquí una interrogación, es que sí. Fijaros que esta probabilidad es 0,3. 0,3. La probabilidad de A la habíamos calculado aquí, era 0,8. 0,8. La probabilidad de B la acabamos de calcular, 0,8. Fijaros que, bueno, voy a poner aquí 0,3, 8 por 8, 64, esto es 0,64. Esto no es cierto, son distintas estas probabilidades y por tanto los sucesos no son independientes. Así de sencillo se realiza este apartado. Venga, chavales, vamos a por el último ejercicio. Venga, ejercicio 4B. Venga, como siempre, darle a me gusta, a ver si llegamos a un montonazo de me gustas. Bueno, nos dicen, los 5 defensas, 3 medios y 2 delanteros de un equipo de fútbol se entrenan lanzando penaltis a su portero.
Los defensas marcan gol la mitad de las veces, los medios 2/3 partes de las veces y los delanteros 3/4 partes de las veces. Bueno, nos dicen, si se elige un jugador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que meta el penalti? Bueno, esto se puede hacer como siempre con un árbol de probabilidades y luego se puede hacer, si queréis, con las fórmulas. Vamos a hacerlo de las dos formas. Yo os hago el árbol de probabilidades, después os pongo las fórmulas y en el examen pues yo os recomiendo que hagáis el árbol y si queréis pues luego lo borráis y dejáis nada más las fórmulas, ¿vale? Pero el árbol os sirve para poder guiaros. Vamos a llamar, por ejemplo, DF a los defensas, vamos a llamar M o ME, por ejemplo, a los medios y vamos a llamar DE a los delanteros. Entonces, fijaros, pues si elegimos un jugador al azar, pues puede ser que sea un defensa, podría ser un defensa, podría ser un medio o también podría ser un delantero, ¿vale? Estas tres probabilidades, estas posibilidades. Fijaros, ¿qué probabilidad? Acordaros que en estas primeras ramas aquí estaría la probabilidad de que sea defensa. ¿Qué probabilidad hay de que sea defensa? Hombre, si tenemos 5 defensas de un total de 10 jugadores, pues serían 5 de 10, ¿vale? La probabilidad sería 5 de 10. Y esto si lo simplifico, pues ya sabemos que queda un medio. Vale, medios. Vamos a poner aquí la probabilidad de que ese jugador elegido al azar sea un medio. Tenemos 3 medios de un total de 10, pues serían 3 décimos. Esto no se puede simplificar, pues ya, ponemos aquí 3 décimos. Y la probabilidad, vamos a ponerla por aquí abajo, la probabilidad de que ese jugador sea un delantero, pues serían 2 décimos, que, bueno, esto ya, 2 décimos, que si lo simplificamos queda un quinto. Vale, entonces aquí vamos a poner un quinto esta probabilidad. Perfecto. ¿Y ahora qué puede pasar? Pues un delantero puede meter gol o no meterlo. No meterlo es el suceso contrario a meterlo, ¿vale? El medio, pues puede meter gol o puede no meterlo. Y el delantero, pues obviamente puede meter gol o puede no meterlo. Estos son Gs, ¿vale? Parecen seises, pero son Gs. Bien, ya sabemos que aquí va la probabilidad de... Voy a borrar esto de FME, ¿vale? Para que quede más claro. Esto aquí también. Aquí sabemos que va la probabilidad de hacer gol condicionado a que es defensa, ¿vale? Se escribe así. Vale, ¿qué probabilidad hay de hacer gol condicionado a que es defensa? Hombre, pues teniendo en cuenta que los defensas marcan gol la mitad de las veces, la probabilidad es un medio. Y obviamente de que lo fallen, aquí sería la probabilidad de que fallen el gol condicionado a que son defensas, pues sería también un medio, porque ya sabemos que estas dos, si acaban en el mismo nodo, tienen que sumar entre las dos 1. Bueno, esta de aquí no la voy a poner, porque esta de aquí no me piden, no me preguntan nada que tenga que ver con fallar. Entonces, en realidad, de hecho, esta rama, si quiero, no haría falta ni ponerla. Pero bueno, yo os la pongo para que lo entendáis mejor. Vale, ¿aquí qué iría? Aquí iría la probabilidad de hacer gol condicionado a que es un medio. Bueno, los medios nos dice por aquí que los medios marcan 2/3 partes de los tiros, ¿vale? Entonces la probabilidad de hacer gol es 2/3. Aquí pondremos 2/3. Aquí no vamos a poner nada. Y aquí pues lo mismo, la probabilidad de hacer gol condicionado a que es un delantero, pues nos dicen aquí que los delanteros marcan los 3/4, o las 3/4 veces que tiran, ¿vale? Entonces la probabilidad es 3/4. Bueno, pues como siempre nos preguntan cuál es la probabilidad de hacer gol, ¿vale? De que se meta ese penalti. Fijaros que nos están preguntando la probabilidad de gol. Gol se puede llegar por esta rama, se puede llegar por esta, se puede llegar por esta. Cuando me preguntan la probabilidad de algo que está al final de la rama, me están preguntando la probabilidad total. Probabilidad de G. Se aplica la probabilidad total. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy sencillo. Ya sabéis que dentro de la misma rama se multiplica, entonces yo haría un medio por un medio, porque tengo que ir por todas las ramas que me lleven a gol. Entonces yo hago un medio por un medio por un medio. Ahora más, le sumo la otra rama, 3 décimos por 2/3. Fijaros, 3 décimos por 2/3, pues sacaría 3 décimos por 2/3, más le sumo la otra rama, un quinto por 3/4, más un quinto por 3/4. Bueno, vamos a hacer esta cuenta. Un medio por un medio es un cuarto.
este 3 de 3 se van, 2 décimos, pues si lo simplificamos nos queda un quinto, y esto nos quedan 3 veinteavos. 3 veinteavos. Bueno, el mínimo común múltiplo es 20. Bueno, divido 20 entre 4, 5. 5 por 1, 5. Aquí sería 4. Aquí lo dejo como está. Esto quedaría dividido por 20. 5, 4, 9. Y 3, 12. 12 veinteavos. Que esto lo puedo simplificar. Simplifico, por ejemplo, entre 2. Me quedaría 6 décimos. Puedo volver a simplificar entre 2. O sea, simplifico entre 4. Y me queda arriba 3 y abajo quintos. ¿Vale? 3 quintos, un quinto es 0,2, pues 3 quintos es 0,6. ¿Vale? Esta es la probabilidad de que se meta gol. Bueno, si no, ya sabéis que esto lo podéis hacer con la calculadora y ya está. ¿Y cómo ponemos esto con formulitas? Si no queréis hacer todo el árbol este, pues podéis hacer lo siguiente. Fijaros, la probabilidad de hacer gol es la probabilidad de todos los caminos que me llevan a gol. Es decir, la probabilidad de que sea defensa y haga gol más la probabilidad de que sea medio y haga gol más la probabilidad de que sea delantero y haga gol. Vale, y ahora vamos a transformar estas probabilidades en probabilidades condicionadas. ¿Cuál es la probabilidad de esta intersección? Pues es la probabilidad de uno de ellos, por ejemplo, de defensa. Normalmente suele ser la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado al primero, por la probabilidad de gol condicionado a que es defensa, más, aquí pondríamos probabilidad de que sea medio, multiplicado por la probabilidad de que sea gol, o sea, de que haga gol condicionado a que es medio. Probabilidad de gol condicionado a que es medio, ¿vale? Y aquí ponemos la probabilidad de que sea delantero, por la probabilidad de gol condicionado a delantero. Y todos estos datos, la probabilidad de defensa es un medio, la probabilidad de gol condicionado a defensa es un medio, probabilidad de medio es 3 décimos, o sea, todos estos datos de aquí son los que yo puse aquí a través del árbol. Entonces ya veis que la manera es lo mismo, es igual de fácil hacerlo con el árbol que con las fórmulas. Quizá para segundo de bachiller, que no estáis muy acostumbrados a hacer esto de estadística, pues os guíe un poco más el árbol. Yo os recomiendo que hagáis siempre el árbol y luego si queréis, pues nada, el árbol lo borráis y dejáis simplemente las fórmulas, ponéis los datos y ya está. Venga, chavales, vamos a por el último apartado. Venga, que ya queda poco. Os he puesto aquí el teorema de Moivre y esto de aquí que os lo explico. Ahora vamos a leer el enunciado del apartado B. Dice, se supone que la probabilidad del apartado anterior es del 60%. Bueno, a nosotros nos ha salido 0,6. Aquí nos lo dicen por si acaso no hemos sido capaces a responder el apartado anterior, ¿vale? Bueno, nada, esto lo tenemos aquí. Dice, el equipo realiza en una semana 600 lanzamientos. En cada lanzamiento se elige un jugador al azar y regresa al grupo pudiendo ser elegido nuevamente. Calcula la probabilidad de que como mucho se metan 400 goles, aproximando la distribución por una normal. Bueno, vamos a ir poco a poco. Fijaros, hemos estudiado una variable aleatoria que es el número de éxitos en n pruebas independientes. Y esto habíamos visto en clase que es una binomial. Es decir, cuando yo una variable x la puedo enunciar como número de éxitos en n pruebas, donde un éxito es un suceso del cual conocemos la probabilidad de que ocurra, pues podemos decir que esa distribución o esa variable aleatoria lleva una distribución binomial NP y podremos calcular probabilidades que tengan que ver con esa variable. Fijaros que aquí nos dice que lanzamos 600 lanzamientos y nos piden la probabilidad de que se metan como mucho 400 goles, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la variable X es el número de goles en 600 lanzamientos, ¿vale? Donde obviamente el número de goles puede ser cada vez una cantidad diferente, es una variable aleatoria, ¿vale? Fijaros que nos dicen que cada jugador lo eligen, lanza y luego pueden volver a elegirlo, es decir, él vuelve al grupo y puede ser que de nuevo lance un penalti. Esto quiere decir que los sucesos son independientes, que un jugador marque o no depende para que el siguiente marque o no. Si esto no fuese así, imaginaos que el primer jugador fuese el mejor lanzador, la probabilidad de que marque gol sería 1 y la probabilidad de que marque el siguiente seguramente sea más baja porque será peor lanzador. Entonces esto simplemente es para garantizar que los sucesos son independientes. Fijaros que el éxito, ¿quién sería el éxito? Pues obviamente el éxito a veces se enuncia primero el éxito, ¿vale? El éxito es hacer gol. Por eso la variable es número de goles, o sea, número de éxitos, hacer gol,
A veces es mejor empezar por la variable aleatoria, otras veces es mejor empezar por el éxito. Muchas veces es mejor empezar por el éxito, pero bueno. Y sabemos que la probabilidad P de hacer gol es 0,6. Bueno, nos lo dice el ejercicio y de hecho lo hemos calculado nosotros en el apartado anterior. Fijaros que si tenemos esto, nosotros tenemos que entonces la variable x tiene una distribución binomial de parámetros la n, 600, y probabilidad P, que es la probabilidad de que ocurra ese éxito, es decir, 0,6. Y nos piden, calcula la probabilidad de que como mucho se metan 400 goles. Fijaros que nos están pidiendo la probabilidad de que el número de goles, que es X, sea menor o igual que 400. Bueno, esto obviamente se puede hacer utilizando la distribución de probabilidad de la variable binomial. Por eso esto es una binomial. ¿Cómo se haría esto? Hombre, la probabilidad de que se metan menos que o menor o igual que 400, pues esto es la probabilidad de que el número de goles sea 0, más la probabilidad de que el número de goles sea 1, más bla bla bla, así hasta la probabilidad de que el número de goles sea 400. Claro, calcular todos estos cálculos con una binomial, sabiendo que aquí hay que utilizar una fórmula para este cálculo, una para este, habría que hacer 401 veces la fórmula de la binomial. Esto es poco operativo. Si lo tiene que hacer un ordenador, obviamente lo hace, pero esto es poco operativo. Entonces, cuando tenemos estos casos, es cuando recurrimos a aproximar la distribución binomial por una distribución normal. ¿Por qué? Porque las probabilidades finales van a ser prácticamente las mismas y es mucho más fácil operar con una distribución normal porque los cálculos salen más rápidos. Fijaros. Bueno, he borrado todos los datos y he colocado aquí nada más lo que necesitamos. Fijaros que tenemos la distribución binomial 606 y el teorema de Moivre. El teorema de Moivre es un caso particular del teorema del límite central. Pero bueno, vamos a utilizarlo directamente como teorema de Moivre. Nos dice que si yo tengo una variable aleatoria con una distribución binomial NP, si se cumplen estas características de aquí, nosotros podremos decir que esta distribución binomial NP es muy parecida a esta normal de aquí. Y entonces, en vez de utilizar la distribución binomial para calcular probabilidades, podremos utilizar la distribución normal. De las dos maneras nos debería salir una probabilidad muy parecida, ¿vale? Pero bueno, aquí nos dice que usemos la distribución normal. Os lo pone aquí el enunciado. Vale, entonces fijaros, lo primero que se tiene que cumplir, que la n es mayor o igual que 30. Esta es la típica condición que siempre se exige en el teorema del límite central. Bueno, esto es obvio, porque nosotros tenemos 600. Fijaros que nos piden que n por p sea mayor o igual que 5. Fijaros que n es 600 y la p es 0,6. 0,6, ¿vale? 600 por 0,6, 6 por 6, 36, serían 360, que esto es obviamente mayor o igual que 5. También nos piden, o sea, la segunda también se cumple. También nos piden que nq sea mayor o igual que 5. Q es 1 menos p, ¿vale? O sea, el dato q se le suele llamar al dato 1 menos p para no escribir 1 menos p. O sea, que si p es 0,6, 1 menos p obviamente es 0,4, ¿vale? Entonces, n por q, es decir, 600 por 0,4, 4 por 6, 24, estos son 240. Esto es obviamente mayor o igual que 5. Por tanto, se nos cumplen todas las condiciones del teorema de Moivre y por tanto podremos decir que la distribución de x, además de ser una distribución binomial, también podemos decir que es muy parecida a una distribución normal de medias np. Fijaros que n por p es 360, entonces aquí ponemos 360, y de desviación típica la raíz cuadrada de n por p por q. Es decir, vamos a calcular aquí cuánto sería la raíz cuadrada de n, que serían 600, por p, que serían 0,6, y por q, que serían 0,4. Haciendo esta cuenta con la calculadora nos sale la raíz cuadrada de 144. Bueno, podéis comprobarlo con la calculadora y esto da 12. Por tanto, esto es una normal, o muy parecida a una normal, 360, 12. Es decir, vamos a utilizar esta distribución para calcular la probabilidad que nos piden. Pues nada, ya tenemos todo preparado para calcular las probabilidades o la probabilidad que nos piden. Fijaos que nos preguntan cuál es la probabilidad de que el número de goles que era x sea menor o igual que 400. Bueno, normalmente cuando una binomial se aproxima por una distribución normal, a este 400 hay que hacerle un pequeño ajuste. Voy a enseñaros una regla mnemotécnica para que lo entendáis. Imaginaos que aquí está el 400. Imaginaos que esto es la barrita de su probabilidad.
Si yo lo que quiero hacer es menor o igual que 400, yo quiero del 400 para la izquierda. Quiero todas las barritas que hay para la izquierda, pero la de 400 la quiero también completa. Entonces tendría que ponerme un poco más allá del 400 para ir hacia atrás, ¿vale? O sea que el 400 hay que sumarle 0,5. Siempre hay que o sumarle 0,5 o restarle. Entonces esto es una manera de que os acordéis de que se suele sumar 0,5 cuando es de esta manera, o restar, pues en este caso sí sumar, o si fuese la probabilidad hacia el otro lado sería restar. Entonces aquí lo que se suele hacer es poner la probabilidad de que x sea menor o igual que 400 más ese pequeño ajuste 0,5. También os digo que este pequeño ajuste pues no siempre se hace, ¿vale? Se suele hacer mucho en bachiller, en la universidad pues seguramente muchas veces cuando lleguéis pues veréis que no lo vais a hacer, porque en realidad la probabilidad sale prácticamente lo mismo. Pero bueno, si queremos ajustar un poquito mejor la probabilidad lo haríamos de esta manera. Bueno, acordaros que cuando yo tengo una distribución normal de media mu y desviación típica sigma, si yo a x le resto su media y lo divido por la desviación típica, tengo una variable aleatoria cuya distribución es normal 0,1. Esta se le suele llamar z para no andar escribiendo todo este rollo, y esto es lo que se llamaba tipificar, es decir, para calcular probabilidades con la distribución normal tengo que tipificar esto de aquí. Tipificar es a x le resto su media, que son 360, lo divido por la desviación típica, que es 12, y aquí a 400,5 también le resto 360 y lo divido entre 12. Vale. Probabilidad de, en vez de esto, se puede poner o z o normal 0,1. Yo voy a poner, pues yo qué sé, normal 0,1. Pero podéis poner z si queréis, ¿vale? Probabilidad de que la normal 0,1 sea menor que... Voy a hacer esta cuenta con la calculadora. Esta cuenta con la calculadora sale 3,375. Por tanto, tenemos que hacer o calcular f de 3,375. Buscamos aquí en los datos que nos dan de la distribución normal y fijaros que aquí tenemos que f de 3,375 es 0,9996. Pues justamente esa es la probabilidad, 0,9996. Si no hubieses hecho este ajuste, podéis comprobar cómo os sale, en vez de 3,375, os sale 3,333. Si os fijáis, la probabilidad pues es prácticamente la misma porque ajustada al cuarto decimal, las probabilidades salen iguales. O sea que, conclusión, casi seguro que se van a meter, como mucho, 400 goles. Pues nada, como siempre espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya quedado más o menos claro todos los ejercicios. Si tenéis alguna duda, pues ponerme comentarios, darle a me gusta como siempre y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!